En lo que ha sido el resultado de estas elecciones de medio tiempo, como se llaman en Argentina. Estamos para eso junto a Pablo Lacoste, historiador justamente argentino. Bienvenido, Pablo, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. A ver, ya te voy a preguntar por el triunfo de Macri, pero obviamente una de las cosas que ha llamado la atención es lo que ha pasado con Cristina Fernández. Algunos han dicho que esta es la gran derrota de Cristina Fernández, del peronismo, del kirchnerismo en este caso. ¿Es así? ¿Realmente queda ella tan derrotada pensando en que de todas maneras llega al Senado y de todas maneras obtiene esta inmunidad que le sirve porque ella está imputada por casos de corrupción? Claro, pero recordemos que ella venía de grandes victorias, de ganar el 54% de la votación del total del país. Ahora saca el 37% en una provincia y sobre todo con los votos de un territorio que es justamente el urbano marginal del Gran Buenos Aires, que ahí es donde ella tiene el voto duro. O sea, le va retrocediendo, ¿no? Y ahora ya lo que le queda es muy poco, pero es suficiente para bloquear la renovación del partido peronista, que pueda tener nuevas caras, que puedan ser competitivos para la elección presidencial que viene. Ya, o sea, dirías tú que ella sigue siendo el gran referente del peronismo. Por eso, ella tiene una altísima imagen de rechazo. Hay 2/3 de la Argentina que hace 2 años ya definieron una posición que la rechazan y que no la van a votar nunca. Ese es su techo máximo. Ella puede sacar 1/3. Ayer sacó a nivel nacional un 20%. Su techo es un 33%, ella tocó un 20%. Pero de ahí nunca más puede crecer. Pero a su vez, los dirigentes peronistas que pueden renovar el peronismo, como Urtubey en Salta, como Schiaretti en Córdoba, ayer perdieron. Entonces el peronismo ahora está en una situación de crisis muy profunda. Cuando el peronismo perdió con Alfonsín en el 83, rápidamente se renovó, sacó de encima a los activos tóxicos, en aquella época Herminio Iglesias, hoy es Cristina Kirchner. Entonces el peronismo se renovó y volvió al poder en el 89. Pero ahora eso no ocurre. Entonces Cristina llegó al Senado acusada de corrupción, Menem llegó de nuevo al Senado acusado de corrupción y es posible que los dos vayan presos, que en el Senado los echen, que los jueces pidan el desafuero, que ahora que el peronismo perdió la hegemonía absoluta que tenía del Senado y ya no pueda seguir encubriendo a Carlos Menem y menos a Cristina Kirchner. Ya, o sea, ¿tú no ves que desde el Senado Cristina, Menem ya está en el fondo un poco pasado, creo yo, para pensar en rearmarse, pero Cristina, que además se presume querría volver, por ejemplo, a la presidencia, pudiera rearmarse, que pudiera desde ahí reconstruir poder? ¿Tú ves que no, que aquí es más probable que ella termine incluso enfrentando cargos de corrupción porque pudiera ser desaforada en el camino? Claro, por eso. A ver, a partir de hoy ya empiezan a desfilar por tribunales los ministros de Cristina e incluso ella también tienen que ir a declarar porque hay infinitas causas de corrupción, de los cuales ella es la jefa política y los ministros los ejecutores de su política. Y están desfilando. Su superministro, debido entre el martes y el miércoles va a ser desaforado en la Cámara de Diputados y va a ir la policía al Congreso y por primera vez lo va a detener en el Congreso, se lo va a llevar preso, un escándalo mundial. Hay 7.000 millones de dólares que nadie puede explicar qué es lo que hizo cuando él hizo las contrataciones directas para importar gas. Y sí hay un enriquecimiento muy grande de la gente del gobierno de Cristina Kirchner. Entonces eso es lo que vamos a ver. La escena política se traslada a tribunales donde la justicia está llamando a declarar a los que están involucrados en escándalos de corrupción. En el Senado, Cristina va a llegar a una banca, pero un mini bloque chiquito, porque el peronismo no la quiere a ella dentro del bloque. Pichetto, que es el presidente del bloque de senadores peronistas, ya aclaró, ella tiene derecho a asumir, pero va a tener que buscarse a algunos que la sigan a ella porque el peronismo, mayoritariamente, los senadores peronistas no quieren estar con ella, no quieren recibir órdenes de ella. Entonces vamos a tener ahora un juego político en Argentina donde está Cambiemos con un 40%, lo de Macri, sí. El peronismo que tiene un 20%, Cristina tiene un 20%, pero en el Senado el peronismo es más que el cristinismo. Entonces ella, bueno, va a ser la tercera fuerza de Argentina. Después de haber tenido todo el poder, ahora es la tercera fuerza. Y en el Senado más todavía, más pequeñito el espacio que tiene. Ya, o sea, ¿tú ves que es un proceso irreversible para Cristina Fernández de pérdida de poder, ya definitivo?
Y sí, porque los escándalos de corrupción ya son imposibles de tapar. Pablo, ¿y son los escándalos de corrupción los que le pasan la factura finalmente a la expresidenta Fernández o hay otras razones que pudieran explicar como este desencanto? Ella fue presidenta 2 veces. Ella tenía una base social que en el fondo la respaldó durante todos los años en los que fue presidenta. ¿Por qué entonces ahora esa base social la abandona? ¿Por qué ella no logra, sobre todo a nivel nacional, el tener la fuerza que sí tuvo anteriormente? ¿Es la corrupción la que le pasa la cuenta a tu juicio? Por un lado la corrupción y por otro lado el fracaso de su proyecto económico. Ella armó un proyecto económico de alto consumo, de baja inversión, de alta inflación y que termina en una recesión. O sea, viene un periodo de euforia cuando ella aumenta el sueldo a todo el mundo, después lo paga con inflación, con emisión monetaria. Entonces hay una época de euforia. Entonces todos la votan y la idolatran. Pero cuando el ciclo se cierra, cuando hay que pagar la cuenta, cuando hay que empezar a achicar, a hacer ajustes, ella empezó a hacer grandes ajustes, la economía entró en recesión. Su segunda presidencia, a los 4 años, la economía argentina estuvo en recesión. Entonces al final vieron que lo que ella había prometido era humo. No tenía consistencia su plan económico. Entonces ella prometió vamos a crecer a tasas chinas, ella se jactaba de eso. Claro, porque de golpe hubo mucho dinero, pero eso no era un plan sustentable en el tiempo. O sea, había muchas promesas irresponsables propias del populismo latinoamericano. Esto ya lo hemos visto en muchos otros países. Ahora, en contraposición, entonces, uno podría decir que Macri finalmente se impone por este criterio como de responsabilidad, de transparentar las cosas, de ajustar la economía, de aunque se encarezca, aunque sea más duro, aunque al argentino le cueste más, finalmente decir, no, esto es lo que da nuestra economía y no vamos a seguir con promesas populistas. ¿Eso le da el triunfo a Macri, crees tú, el día de ayer? Claro, increíblemente eso funcionó. O sea, aunque el pueblo tuvo que vivir 2 años, donde para bajar la inflación hubo que bajar un poquito el gasto, ajustar un poco las tarifas, porque en la época de Cristina todo era gratis, la luz, el gas, el agua, el transporte público, todo era gratis y después cada vez de peor calidad, ¿verdad? Entonces Macri, ¿qué es lo que hizo? Empezó a actualizar esas tarifas. Y eso obviamente hay mucha gente que le hace sufrir. Y obviamente hay muchos que dicen que no puede ser. Y Cristina explotó ese discurso. Sí. Macri es el ajuste, Macri es el neoliberalismo, pero el pueblo no le creyó. Entonces ahora su soporte popular se ha visto reducido verticalmente, ¿no? Y Macri está acompañado por la mayoría de los argentinos que entienden que un país que funcione para el largo plazo no puede tener esas altas tasas de inflación, no puede tener todo gratuito y todo subsidiado por el Estado. Pablo, dame un segundo. Vamos a retomar la entrevista. Estamos junto a Pablo Lacoste, historiador argentino. Estábamos profundizando en lo que pasó con las elecciones de medio tiempo el día de ayer en el país vecino justamente y habíamos hablado un poco de la situación de Cristina Fernández y hablábamos ahora del triunfo de Mauricio Macri. Y yo te preguntaba si no había sido justamente el sentido contrario o la mirada opuesta a la derrota de Cristina lo que ha permitido un triunfo electoral, una plataforma mayor espalda al gobierno en el caso de Mauricio Macri, que es que finalmente la gente, pese a ajustarse el cinturón, pese a un momento de mayor estrechez, ha optado por la transparencia. Tú me decías que es así. Yo me imagino que eso es un cambio potente en Argentina o como una especie de madurez. Lo estábamos hablando fuera de cámara también. Claro, es que se tocó fondo. Se tocó fondo del modelo cristinista, el populismo que finalmente promete mucho y realiza poco, que es una gran máquina electoral para, ¿no es cierto?, llegar al poder, pero una vez en el poder la gestión es floja, hay mucha corrupción, no hay resultados concretos. Entonces, después de 12 años de esos gobiernos, el pueblo argentino se cansó y ahora está dándole su confianza a Macri, que es una propuesta no muy ambiciosa ideológicamente, es una propuesta muy moderada, de sentido común, bajar la inflación, reducir el déficit fiscal, lograr que empiece a haber créditos hipotecarios, que en Argentina no hubo desde hace 13 años, ¿no? Entonces, con pequeñas cositas, un discurso no muy ambicioso, pero con eso de a poco es lo que se va construyendo este nuevo sistema, ¿no? Ahora, Pablo, ¿por qué es importante lo de ayer para el gobierno de Macri? ¿Qué es lo que le permite a él el tener este apoyo, el haberse quedado con la mayoría de los distritos? Y luego también, ¿qué significa para él el haber dejado en el camino o haber bajado como las expectativas del kirchnerismo, en este caso, de Cristina Fernández? Bueno, esto tiene múltiples significados. Por un lado, los jueces en Argentina miran mucho lo que pasa en la política y después de las elecciones de ayer se van a sentir empoderados de poder actuar
y hacer avanzar las causas de corrupción. Ah, tú dices que esto también tiene una consecuencia jurídica. Sí. La justicia se va a sentir más a sus anchas para perseguir a políticos corruptos. Claro, porque la justicia estuvo presionada por el gobierno durante la gestión kirchnerista. Entonces ellos no hacían avanzar las causas de corrupción. Todos conocíamos las causas de corrupción, pero no avanzaban. Cambia el gobierno y los jueces, algunos empezaron a atreverse, pero tenían miedo de que Macri se fuera rápido como de la Rúa en el helicóptero, volvieran los K y los aplastaran. Pero después de hoy, lo de hoy significa, lo de ayer, que se asegura que Macri cumplirá su mandato, que lo más probable es que sea reelecto en el 2019 y gobierne hasta el 2023. Entonces ahora los jueces ya no le tienen más miedo a la señora K y están haciendo avanzar las causas de corrupción. Eso es lo que la expectativa, que es lo que venga en Argentina en los próximos 3 meses. Ya, y en lo político, en el proyecto de Macri, aquí nos enfrentamos también, me imagino yo, a el intento de pavimentar una reelección. Las próximas elecciones en Argentina son el 2019, cuando se va a tener que elegir un nuevo presidente. Macri, me imagino, va a aspirar a ser reelecto, y yo creo que esto le da un primer empujón importante. También pensando en neutralizar a una Cristina Fernández que hasta ahora parecía como una sombra permanente, como un problema, y que queda bastante debilitada, pensando en que ya casi ningún analista ve posible que Cristina Fernández pudiera ser presidenta nuevamente. Claro, mire, Macri ayer sacó el 41%. De ahora al 2019 tiene que subir 4 puntos para ser electo presidente en primera vuelta. Cristina ayer mostró que tiene un 20% a nivel nacional. Necesita subir 25 puntos. O sea, teniendo un techo muy bajo por el rechazo que ejerce. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo se van alineando los planetas, pero digamos, la perspectiva que hay es avanzar en esa dirección. O sea, Macri tiene que avanzar un poquito más, conseguir algunos aliados, hacer algunas alianzas para llegar a esa... Pero tampoco significa esto que Macri quede con carta blanca y que en el fondo tenga todas las mayorías que requiere para llevar adelante todos los proyectos de ley. No. También tiene que entrar a conversar, a pactar, a generarse alianzas, a tener una muñeca política, aunque aumenta su base de apoyo, algo que me imagino es bueno para cualquier gobierno. Claro, ahora Macri tiene bloques mucho más grandes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero no le alcanza a tener mayoría. Entonces tiene que negociar para sacar cada ley. Pero ¿quiénes están del otro lado? Por un lado está el kirchnerismo, que le dice que no a todo, y por otro lado está el peronismo, que va acordando, va negociando, y que de alguna manera ese acuerdo es lo que le permite la gobernabilidad. ¿Quién es el que va a representar a la oposición en las próximas elecciones? Va a ser el peronismo moderado, el peronismo que dialoga con el gobierno, que se preocupa de la gobernabilidad, o bien el kirchnerismo. Cristina ayer, su discurso se dirigió al peronismo, a decir, miren, yo soy la que representa más a la oposición porque soy la oposición más clara, más dura, con un discurso más fuerte. Entonces ahora lo que vamos a ver es una tremenda puja entre estos dos sectores, el peronismo y el kirchnerismo, a ver quién es el que logra asumir el papel más importante en la oposición, mayor credibilidad y mayor proyección para las elecciones del 2019. Ya, pero por ahora eso se ve muy poco claro. Pensar que hoy día haya un líder que le pueda hacer sombra a Macri es muy lejano, muy improbable. Muy lejos, son 20 puntos. Son 20 puntos con dos grupos de oposición que se detestan mutuamente. ¿Está, Pablo, Argentina viviendo algún proceso que a lo mejor no se logra captar tanto en la opinión pública, pero que sí se pronuncia ayer en las urnas? ¿A qué me refiero? A que justo los días previos tuvimos además el caso de Santiago Maldonado. Se habló muchísimo respecto del tema, se dijo que esto podía cambiar las elecciones, se apuntó directamente al gobierno de Macri, se ha dicho aquí que la gendarmería finalmente incluso podría haber matado a Santiago Maldonado. Se habló hasta de la posibilidad de que ese cuerpo pudiera haber sido plantado, dijeron algunos, en el río. Y algunos decían, esto podría costarle el futuro político a Macri. Él está enfrentando todas las críticas. Y luego vemos que como que de ese... no sé, macro discurso mediático, lo que pasa en las urnas es algo bastante distinto y Mauricio Macri termina bien el día de ayer y termina triunfando. Hay un proceso como distinto entre lo que vemos, lo que se dice, lo que se habla en Argentina y lo que finalmente piensa el argentino común y corriente. A ver, lo de Maldonado fue la gran bandera política del kirchnerismo en esta campaña.
Ellos dijeron que esto era un tema de desaparición forzada. En el diario de los kirchneristas, que se llama Página 12, cuyo propietario es el presidente del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, Berbisky, que es otro intelectual orgánico del kirchnerismo, dijo: Macri ya tiene su primer desaparecido. Y después, cuando se hizo la autopsia, con 50 peritos, se demostró que se ahogó Santiago Maldonado. Intentó cruzar el río y se ahogó, no lo conoce el río, es un muchacho de Buenos Aires, se metió ahí en una marcha, después salió corriendo, se asustó y él no conoce el paisaje, o sea, no es mapuche, no tiene la cultura, no, se cayó y se ahogó. Eso es lo que dictaminaron los peritos que examinaron el cuerpo. No tiene heridas, no tiene lastimaduras, no tiene agresión, nada, simplemente murió ahogado en el río. El kirchnerismo levantó testimonios falsos, acusó al gobierno de haberlo hecho desaparecer, inventó una historia de desapariciones, volvió la dictadura. Esa construcción era funcional al discurso que ellos plantean: Macri, basura, vos sos la dictadura. Por eso Cristina Kirchner no le dio los atributos del poder a Macri cuando Macri fue electo presidente y asumió. Ayer no lo felicitó. Para ellos Macri es la dictadura, ese es el discurso kirchnerista. Da lo mismo un presidente electo por el pueblo argentino o un dictador. Para ellos, si no gobiernan ellos, el otro no tiene legitimidad para gobernar. Es una actitud muy destituyente, muy golpista por parte del kirchnerismo. La construcción de la causa Maldonado fue falsa, mintieron. Ahora hay que ver si la justicia es capaz de hacer justicia y castigo a todos los que mintieron inventando lo que dijeron de Maldonado. Bueno, ya hay algunos testigos que reconocen que prestaron falso testimonio en una primera instancia. Claro, esto ayuda también a que se vea que el populismo es humo, vendedores de humo. Mintieron, así como mintieron con las cifras del INDEC, mintieron descaradamente al mundo del caso Maldonado. Ahora, algo tiene que haber pasado, siento yo, en el elector, que ya no compra ese discurso que, insisto, tuvo durante 2 periodos consecutivos a Cristina y antes a su marido. O sea, aquí tenemos un periodo larguísimo de los Kirchner, donde sí tenían el respaldo popular. Algo tuvo que pasar en el argentino común y corriente que hoy día ya no cree este tipo de cosas. En su mayoría, habrá algunos que creían. Bueno, es un proceso de madurez. Es un proceso de madurez. ¿Tú dices que hoy día Argentina es más madura? Yo creo que sí. Todos estos procesos marcan una madurez del ciudadano argentino que dice: bueno, es lógico que hay que bajar la inflación. No puede ser que me den todos los servicios gratuitos y subsidiados. Algo tengo que pagar. Y los países del mundo funcionan así. No hay ningún país donde todo pueda ser gratis eternamente. Entonces hay un avance a madurar y empezar a tener una actitud crítica frente a estos grandes discursos, grandes relatos que no están sustentados en la realidad. Bien, pues Pablo, te queremos agradecer por tu análisis. Nos vamos a quedar pendientes a cuál va a ser el rol, sobre todo de Cristina Fernández desde el Senado, si le alcanza o no alcanza. Todo indicaría hasta ahora que no le va a alcanzar probablemente para hacer la sombra que ella quisiera sobre el gobierno de Mauricio Macri. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato.